Lo llamaron el experimento. Un guiño a los rumores de que era lo mejor con que contaba la tecnología soviética, al crear un atleta perfecto para los deportes de combate. Simplemente levantaba a sus oponentes y los lanzaba. Sumerjámonos en la historia de un hombre cuyo nombre resonará eternamente en la historia de la lucha grecorromana. Alexander Karelin no solo fue un luchador excepcional, sino una fuerza imparable que dominó el tapiz con una destreza inigualable. Hoy te cuento su historia. Karelin se especializó en lucha grecorromana, pero antes de analizar su historia, te invito a ver de qué se trata esta especialidad del wrestling. La lucha grecorromana se originó en Francia a principios del siglo XIX, imitando las representaciones clásicas griegas y romanas de este deporte. Se popularizó en los países escandinavos. Es así que los luchadores suecos y finlandeses ganaron numerosos títulos olímpicos entre 1912 y 1948, tras lo cual la Unión Soviética y otros países cobraron protagonismo. En la lucha grecorromana no se pueden usar las piernas para provocar una caída, ni se pueden realizar agarres por debajo de la cintura. Las demás reglas y procedimientos de la lucha grecorromana son los mismos que los de la lucha libre, el otro estilo amateur internacional. Retrocedamos al año 1981. El gran entrenador de lucha grecorromana, Viktor Kuznetsov, se disponía a hacer una de sus rutinarias visitas a las escuelas soviéticas en busca de talentos, cuando notó un niño poco habitual. Era un tal Alexander Karelin. Sus credenciales: 14 años de edad, 1,74 m de altura y 78 kilos. Kuznetsov comprendió que tenía delante suyo a un futuro campeón. Restaba pulir a este futuro luchador y lanzarlo a ganar títulos y medallas para la Unión Soviética. Después de unos años de entrenamiento, Alexander Karelin ya había terminado su crecimiento. Llegó al 1,92 m y a los 130 kilos de peso. Durante este tiempo, se rompió 8 veces las costillas, las 2 manos, una pierna y había tenido varias conmociones cerebrales. Pero en 1987 comenzó a ganar combates y ya no pararía más durante 13 años. De todos los combates que realizó durante estos años, nos vamos a quedar con 2 que demuestran la potencia física del oso ruso. En el Campeonato del Mundo de 1993 de Estocolmo, Karelin se rompió 2 costillas y una incluso se desprendió y le llegó hasta el hígado. Un médico alemán tuvo que socorrerlo, pero aún así ganó el campeonato. 3 años después, en Budapest, un hematoma de 1,5 kg lo dejó casi impedido del brazo derecho, pero consiguió ganar el campeonato solo con su brazo izquierdo.
Gran parte de su éxito se debió a su infernal método de entrenamiento. Karelin, como buen ruso, estaba acostumbrado al frío. Este luchador corría habitualmente por colinas cubiertas de 1 metro de nieve y con una temperatura de hasta menos 20 grados. Era capaz de subir varios pisos con una nevera a su espalda, la cual pesaba más que él mismo. Por si fuera poco, para entrenarse, remaba durante horas en lagos y talaba árboles con los que él posteriormente cargaba. Todo eso le permitió gozar no solo de una descomunal fuerza, sino de una resistencia brutal que le permitía correr a un ritmo de 16 kilómetros y medio y tener un volumen aeróbico como el que tienen los remeros o los decatlonistas. Pero perseguía un oro diferente, el máximo galardón de los Juegos Olímpicos. En su camino se encontraba su compatriota ruso Igor Rostovsky, vigente campeón mundial y único hombre en haberlo vencido. A pesar de una conmoción cerebral y fiebre alta, Karelin conmocionó al mundo de la lucha libre al derrotar a Rostovsky y conseguir un lugar en el equipo nacional. Karelin se consolidó como el abanderado soviético. Solo éramos él y yo en todo el mundo, recordaba. El marcador fue pequeño, 2-0. Pero son los expertos. Su victoria fue contundente. En 1988, con tan solo 21 años, Karelin fue toda una sensación olímpica. La agencia de noticias rusa TASS envió 16 corresponsales a los Juegos de Seúl, inundando el país con su cobertura. Los medios occidentales estaban casi igual de obsesionados, comparándolo con Iván Drago, el villano ficticio de Rocky IV. Su figura era imponente, con músculos que desafiaban a un director de casting a llevarlo directamente a la gran pantalla. Sus rivales lo llamaban el experimento, insinuando el abuso de sustancias para mejorar el rendimiento, en particular la hormona del crecimiento humano, al estilo Drago. Karelin portó la bandera soviética en la ceremonia inaugural, destacándose entre la multitud como un bloque de cemento humano, lo que llevó a un espectador a especular con que los rusos podrían haber vencido en la guerra con Afganistán si simplemente lo hubieran liberado en el campo de batalla con un tubo de plomo. A sus 21 años, le faltaban 5 para alcanzar su máximo potencial y ya nadie podía igualarlo. La final de los Juegos Olímpicos de 1988 llevó al joven ruso al límite. Karelin perdía 3-2 al llegar al último periodo contra el búlgaro Rangel Gerovsky. En el último minuto realizó un milagro, la técnica con que el tiempo se conocería con el levantamiento de Karelin. En la lucha grecorromana de peso pesado, los competidores solían tumbarse boca abajo en la lona, convencidos de que su corpulencia los protegería de ser derribados. Pero Karelin solucionaba esto simplemente levantándolos, a menudo haciendo que hombres de 113 kilos parecieran increíblemente pequeños, volteándolos contra su voluntad. Un año después, volvió a destrozar a Gerovsky en la revancha del campeonato mundial, inmovilizándolo en menos de 2 minutos. Contaba Sport Illustrated, prestigiosa revista de deportes a nivel internacional. Además de despachar a sus oponentes con una rapidez alarmante, Karelin también debilitaba su voluntad. Su levantamiento corporal inverso lo distingue de otros pesos pesados por 2 razones: nadie más puede hacerlo y nadie puede detenerlo. Cuando llegaron los siguientes Juegos Olímpicos en 1992, su dominio era abrumador. Había vencido 90 combates seguidos y apenas luchó durante 7 minutos en total en todo el torneo. Ganó todo. En la final se enfrentó al sueco Thomas Johansson. En 19 encuentros previos, el gigantesco sueco no había conseguido ni un solo punto contra el vigente campeón. El resultado total. Anota: 95-0. Los oponentes simplemente intentaban sobrevivir a Karelin. Se convirtió en un experto, no solo en lucha libre, sino incluso en doblegarlos antes que comenzaran el combate. Su carrera coincidió con el colapso de la Unión Soviética, una época difícil para todos en el país, incluso para las máquinas de lucha libre.
Antaño contaba con el apoyo de un sistema estatal coordinado y bien financiado. Antes de los Juegos de Barcelona, compartía habitación con otros los dos luchadores, pues escaseaba la carne y la fruta fresca. Fue para él un desafío, tanto físico como filosófico. Pero ante estas dificultades, Karelin perseveró. Victoria tras victoria se acumularon, incluyendo un tercer título olímpico. Llegó a pasar 6 años sin que nadie lo notara un solo punto. Esto incluyó los Juegos Olímpicos de 1996, donde superó a sus oponentes por 25-0, camino a su tercera medalla de oro, llegando a la prórroga con el estadounidense Matt Gaffari, quien derramó una lágrima en el podio. Era la clásica historia de David contra Goliat. En este caso, Goliat era el oso de Rusia, Alexander Karelin. Con su 1,93 m de altura, era un espécimen de un físico inmenso. Durante los 13 años anteriores a Sydney, no perdió un solo combate. ¿Era humano? Probablemente no tal como entendemos la palabra, ya que con ella suelen ir ligados aspectos como la debilidad o las dudas. Y enfrente se encontraba David, también conocido como Rulon Gardner, un granjero de Wyoming con poco pedigrí internacional. Su entrenamiento para los juegos comenzó en la granja, donde levantaba vacas para mantenerse en forma. ¿Conseguiría este granjero levantavacas vencer a uno de los mejores atletas de todos los tiempos? En el primero de los 2 rounds de 3 minutos, Karelin intentó su movimiento por antonomasia, la elevación invertida. Para llevar a cabo el movimiento con éxito, un luchador necesita levantar todo el cuerpo de su oponente del suelo antes de girarlo en el aire y aterrizarlo debajo de su propio cuerpo en el piso. Es un movimiento que la mayoría de los luchadores califican como imposible por toda la fuerza que se necesita para llevarlo a cabo. Pero comprendamos que Karelin no estaba dentro de esa mayoría. A lo largo de los años se convirtió en un maestro de este movimiento y generalmente le llevaba un solo resultado: la victoria. Pero si Karelin no estaba entre la media de los seres humanos, tampoco lo estaba Gardner, que era extremadamente imponente en físico. Su gran cuerpo hacía imposible que Karelin lo levantara del suelo. Su estrategia: resistir y que corra el reloj, y cuando fuera posible, buscar ganar un punto. Para el final de la primera ronda, el marcador era de empate. En el segundo asalto, mientras el ruso luchaba por imponer su superioridad y el americano resistir, Karelin cometió un error. Mientras estaban amarrados, Alexander rompió su bloqueo primero. Este movimiento, aparentemente insignificante, puso en juego un reciente cambio de reglas que significó que el estadounidense Gardner recibiera un punto a favor. Así comenzó a liderar el combate por 1-0. Su plan le daba resultado e iba a explotarlo a su favor. Increíblemente, el oso de Rusia se encontró perdiendo un combate por primera vez en 7 años y lo indujo a vivir una situación a la que no estaba acostumbrado. Las normas de la lucha grecorromana dicen que si el combate de 2 rondas finaliza con un oponente liderando por un solo punto, se pasa a la prórroga. Y eso pasó en Sydney 2000, que la final se tuvo que extender 3 minutos. Eran 3 minutos de acción y nervios que decidirían la medalla de oro olímpica. Karelin una vez más intentó el lanzamiento invertido. Gardner se mantuvo firme. Mientras el combate llegaba a su final, el atleta ruso del que se pensaba invencible se iba cansando frente a los ojos de la multitud. El público descubrió que es humano. La campana sonó y Rulon Gardner se proclamó campeón olímpico. La Cenicienta triunfó. David superó a Goliat y el mundo de la lucha no volvería a ser el mismo.
Karelin se retiró inmediatamente del deporte, dejando sus zapatos en el tapete de lucha libre, como un símbolo de que nunca volvería a competir. Pero no menospreciemos el corazón de un campeón. Un resultado eventual no haría olvidar tanta grandeza. Alexander Karelin es considerado el mejor luchador grecorromano de todos los tiempos. Dejó tras suyo estadísticas impresionantes. Alexander Karelin no solo fue un atleta excepcional, sino un símbolo de perseverancia y excelencia deportiva. Su legado perdurará como un faro de inspiración para la generación venidera, recordándonos que con determinación y habilidad, ningún desafío es insuperable. ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete, dale like, comentalo, compartilo y por sobre todo ayúdame a seguir creciendo con el canal.